no buscaron el bronce. Solo fueron leales a sus convicciones. Utilizaron su fervor y capacidad para concretar proyectos. Tuvieron la valentía de soñar en el futuro. Dejaron su huella en el desarrollo y la trascendencia. Ellos son forjadores de historia. Hay personas especiales o diferentes, en las que el compromiso con su destino es irrenunciable. Nace en la ciudad de Córdoba el 15 de mayo de 1921, hijo de Francisco y Vicenta. Cursa sus estudios primarios en la escuela Quintino Bocayuva y continúa estudiando el secundario en el colegio Montserrat de la misma ciudad de Córdoba. Mientras tanto, practica fútbol en el Club Huracán del barrio La France, donde se desempeña como arquero. Hincha fanático del Pirata, los colores celestes del club de Belgrano tiñeron su corazón deportivo. Obtiene su título de médico en 1946 en la Universidad Nacional de Córdoba. Contrae matrimonio con María Antonia Brasesco, obstetra. De dicho matrimonio nacen sus 4 hijos: Liliana, Carlos, Estela y Francisco. Todos ellos, al igual que sus padres, son médicos. Respecto a su trayectoria, comienza a ejercer como médico en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba durante 1 año. Luego ejerce su profesión durante 5 años en Cruz del Eje. En el Hospital Aurelio Crespo. Durante el periodo de estancia en dicha ciudad, conoce y mantiene amistad con quien fuera luego presidente de la Nación Argentina, el doctor Arturo Illia. Arriba a Sunchales en 1950 por intermediación de un pariente de su íntimo amigo, el reconocido doctor Enrique Penn. Plácido Tita, un baluarte, un laburante de eso, el doctor que se levantaba a las 6 de la mañana y recorría todos los enfermos que tenía antes de abrir el consultorio a domicilio, después pasaba por el hospital y después iba a trabajar el consultorio. Y bueno, por ahí un día, una noche, me contaba cuando llegaron ellos de Córdoba con Penn, llegaron a la punta del cementerio, decíamos aquella vez así, y ahí terminaba el pavimento. Había llovido el día antes, así que no se podía entrar a Sunchales, barro por todos lados, no había pavimento en ningún lado, ni en el pueblo tampoco. Y bueno, ahí pasaron la noche y dice que las mujeres estaban enojadas porque a dónde la habían traído. Y mirábamos hacia adelante y veíamos las lucecitas, allá y allá hasta Sunchales, y veníamos con los pocos muebles que teníamos, veníamos a instalarnos con el doctor Penn, y así empezamos despacito, y gracias a Dios pude formar una familia y colaborar con la salud de toda la comunidad y el pueblo de Sunchales. Comienza a trabajar en el mismo policlínico donde se desempeña luego durante toda su vida como médico. A los 7 años de permanecer allí, compra dicho nosocomio.
Plácido lo conocí y lo entiendo como un médico rural. Esto es, un médico formado en la gran ciudad, pero después preparado para atender y resolver todo lo que demandaba y requería una población chiquita o mediana como lo vea Sunchales. Esto es el niño, el pediatra, la embarazada, la clínica del adulto, por supuesto, y hasta lo quirúrgico. Pero fue un médico rural, hoy devenido en los años lo que se llama un médico de familia, no solo por la capacidad técnica de resolver un montón de cosas, sino por la capacidad y sobre todo entrega para resolver lo que sea, a la hora que sea, y el paciente o persona independientemente de su condición. Plácido, sin saberlo quizás, era un visionario de la atención comprometida social de las personas. Él no dudaba un segundo en la madrugada en pijamas, a la tardecita después del consultorio o a la hora que sea para el que sea, en estar a disposición. Y él lo entendía como la atención de la persona, pero también de la familia, en su contexto, si tenían para comer, para trabajar, para conseguir la medicación. Eso es la verdadera atención comprometida de las personas, por eso entiendo que es un médico rural en tal sentido. ¿Alguna anécdota? Podríamos decir varias. Uno llegaba con 30 años, con 2 especialidades, habiendo sido instructor, jefe de residentes, y sin embargo se encontraba con una persona que estaba dejando la actividad clínica diaria, pasando a su jubilación, con tanto o más compromiso que los que llegábamos para hacer nuestros primeros pasos. Y la realidad es que escucharlo era aprender y era realmente tomar cosas de una persona claramente visionaria y adelantada a su época. Por ejemplo, yo pasé el año y medio a ser director de una clínica muy importante, la Clínica Sunchales, y donde él participaba y se sumaba no solamente todas las mañanas a tomar un café, a dar una vuelta, a preguntar al personal cómo estaba, sino a la noche, cuando hasta altas horas discutíamos y charlábamos cómo mejorar algunas cosas. Y se preocupaba mucho, recuerdo, por cómo están los médicos que llegan, cuánto van a ganar, cómo van a sobrevivir. Cuando él se estaba yendo y quizás con una situación totalmente acomodada para su situación, se preocupaba por las generaciones que estaban por venir. Y recuerdo muchas veces decir que no nos maneje todo Rafaela, refundemos el círculo médico, comprometámonos, y doy fe que daba horas de su tiempo para los compromisos que para él ya quizás en esa etapa no le iban a ser en beneficio propio, eran claramente en beneficio de los que veníamos después. Y un pequeño anécdota, recuerdo que también en esas épocas queríamos traer una charla al doctor Brasesco, una eminencia y prácticamente padre de la cirugía bariátrica de Argentina, el fundador y que trajo las técnicas de Estados Unidos, y nos fue imposible llegar a contactarlo, secretarias. Él estuvo durante 3 días y la secretaria me reconoció que lo había llamado más de 25 veces por día al teléfono del doctor que había conseguido y luego a ella, para que luego le devuelvan la llamada. Y Brasesco preguntó, ¿quién es este médico de Sunchales que me llamó más de 70 veces en 3 días? Y por supuesto que a partir de ahí logramos y se interesó muchísimo y quiso acompañarnos, lo que fue algo realmente muy innovador y realmente para la sociedad, que fue una charla de obesidad y sobre todo de cirugía bariátrica que en esos tiempos recién estaba empezando a surgir en el mundo y en Argentina en lo particular. Luego adquiere en sociedad con su hermano el conocido Sanatorio Nosti de Rafaela, nombrando como director a su hijo Carlos y vice a su sobrino Gustavo. Ejerce la dirección del Hospital Amílcar Gorosito durante 35 años con gran eficacia. Médico de policía ad honorem durante más de 4 décadas. He tenido una relación profesional con el doctor Tita, él como médico forense, yo como fotógrafo policial. Y nos encontramos siempre en los lugares de los hechos. Él siempre de entrada ya daba un diagnóstico de lo que había ocurrido. A veces no estaba en claro las cosas y nos daba instrucciones tanto al oficial de policía a cargo y a mí para que le diéramos más elementos de cargo. Además de ejercer la medicina, se puede consignar su trabajo como docente en el ex Colegio Nacional Secundario de Sunchales. Ascendió como su director durante un tiempo antes que se oficializara dicha institución, donde comienza a los 54 años. En el año 1998 se inaugura la Clínica Sunchales. Plácido fue un referente para nosotros, que somos la generación que lo sucedió,
médicamente hablando, desde el punto de vista institucional. Era un personaje desde todo ámbito, con una personalidad muy fuerte, con una impronta y convicciones muy firmes, con el cual se podía discutir y disentir, pero a la vez se podía llegar a un acuerdo. Todos tenemos desde él impresiones personales muy diferentes, pero todos coincidimos en que fue un puntal de la medicina aquí en esta ciudad. Funda el partido vecinalista junto a Aldo Trincheri. Primero fue el doctor de Sunchales y después fue el personaje de Sunchales, porque bueno, todo lo que vivió don Plácido Tita acá en Sunchales. Le voy a contar que era hincha de Belgrano, le gustaba mucho el fútbol, igual que cuando vino a Sunchales, hincha de Libertad. Por eso fue amigo de mi padre, que vino de Lehmann a jugar al fútbol y bueno, lo conoció al doctor Plácido Tita y se hicieron muy amigos. Durante muchísimo tiempo hasta que bueno, falleció mi padre, pero fueron muy amigos. Con decirle que le puedo contar que en el año 90, que mi padre estuvo trabajando en Santa Brígida, en Buenos Aires, la planta industrial de Sancor, se vino a Sunchales, casualmente don Plácido Tita con un grupo de amigos fueron a visitarlo, como para ofrecerle la intendencia que iba a haber las elecciones en el año 91. Y bueno, mi padre no le pudo decir que no a Plácido porque, ya le digo, eran muy amigos y el otro grupo que lo acompañaba también, así que propusieron de que se pusieron de acuerdo que sea un partido vecinal, no querían depender de nadie, porque el grupo que se había formado, con Plácido a la cabeza, dijeron que era para Sunchales, nada más. Después cada uno podía elegir, tanto en la provincia como en la nación, el partido que quiera. Y bueno, así fue donde se creó con la anuencia, digamos, de don Plácido Tita y el otro grupo que lo acompañaba, el Partido Acción Vecinalista Sunchalense. Después, bueno, la gente mayor sabe lo que pasó y por eso apareció mi hermano candidato a intendente. Lo que le puedo contar es que en la casa ya de mi padre, que ahora está el estudio de mi hermano, ahí fue donde se empezaron a reunir este grupo de gente con Plácido a la cabeza, y después había que llevar un montón de cosas a Santa Fe para hacer el partido vecinal, porque creo que fue uno de los primeros partidos vecinalistas de la provincia de Santa Fe. Y bueno, se pusieron de acuerdo y Plácido no fue el primer presidente porque fue mi padre, pero después cuando falleció fue el presidente del partido de Acción Vecinalista Sunchalense, pues le gustaba mucho la política a don Plácido, más cuando era gente ya mayor. Y después, bueno, tuvo mucho tiempo y después nosotros, los más jóvenes, en esa época, no ahora, lo pusimos de presidente honorario a don Plácido hasta que nos dejó en este mundo. Pero la anécdota era que él quería hacer un partido vecinal y tratar de ayudar a toda la gente de Sunchales. Por eso se formó el partido Acción Vecinalista Sunchalense. Miembro de la comisión directiva y de la subcomisión de fútbol del Club Libertad. Gran amigo, trabajamos muchísimo tiempo en el fútbol, fanático de Belgrano de Córdoba, él venía de allá. Gran colaborador de Libertad y directivo. Nos conocimos ahí en el club y le gustaba mucho preguntarme quién era cómo venía, qué hacían acá en Sunchales, cómo estaban, cómo llegaban. Aquella vez llegaban chicos que venían a jugar de los pueblos vecinos. Y bueno, después un día también charlando, hablando, le gustaba hablar, yo me llamaba al consultorio para consultarme algunas cosas del fútbol y me hacía pasar por la puertita lateral para que no vean los otros pacientes, para preguntarme y perder 15 a 20 minutos con las novedades que había del fútbol. Comprometido, además, con comisiones como el Automóvil Midget Club y la ALSEC. Es reconocido en Sunchales como personaje destacado del siglo. El 27 de abril de 2011, a poco de cumplir sus 90 años, se produce su desaparición física, que acongoja a la comunidad, ya que se trata de un profesional altamente valorado.
Orientó su vida a enaltecer su profesión. Referente como padre de familia. Cultivó la amistad, esa que para él era un valor sagrado. Plácido fue uno de los trabajadores más grandes de la medicina. Pues no veía horario, no veía... Se levantaba a cualquier hora. Porque me decía él, me levanté anoche a las 3 de la mañana, me levanté a las 5 de la mañana. Iba a atender al paciente, no decía, tienes turno, tienes obra social, tienes... No. Nuestro deber era atender a todos por igual. Pero ahora ha cambiado toda la modalidad. Le vuelvo a decir de que yo dentro de mi familia tenían discusiones por eso. Porque ¿qué va a esperar una persona 3 meses? O 2 meses, horas, porque la medicina es cuestión de tiempo. Minutos es suficiente. Yo debo agradecerle al doctor Plácido Tita la atención que tuvo con mi padre en toda su agonía, ya que lo atendió de mañana, de tarde, de noche. Y como se llama, y sabiendo que era una agonía lo que tenía. Yo entré más o menos a los 24 años, que fue por una amiga, una señora que trabajaba ahí, y necesitaba enfermería, el doctor, y buscaban chicas interinas. Entrábamos sin saber, no teníamos título porque enfermería en ese tiempo no había. Y para ir a estudiar teníamos que salir afuera de la ciudad de Sunchales y mis padres no estaban en condiciones, entonces me preguntó si me gustaba enfermería esta chica, esta señora, y yo le dije que sí, que siempre me gustó. Dijo, el doctor Tita necesita, ¿por qué no va a hablar con él y qué sé yo? Bueno, entonces el doctor fue un día, lo hablé con el doctor Plácido. Él nos conocía porque mi madre era, nuestra familia era paciente de él, éramos pacientes de él, incluso yo nací en manos de él. Y me preguntó, yo digo, que a mí me gustaba hacer enfermería, que bueno, pero que no sabía nada. Y él entonces, muy atento, muy humilde, porque lo que tenía era muy humilde, me decía, no te preocupes, te vamos a ayudar, y vos vas a aprender. Y me parece que sí, conociendo a la familia mía, vas a ser una buena enfermera, vas a aprender unos nervios, te imaginas. Y bueno, así empecé, gracias a él. Empecé a hacer enfermería que yo amaba, ya te digo, y fue gracias a él que me dio la oportunidad hacerlo, y que en realidad no todo el mundo tiene un trabajo en que le guste, le ame, y yo amaba enfermería y él fue el que me dio la oportunidad de hacerlo. Bueno, hablar del doctor Plácido Tita es evocar un profesional que se integró a esta ciudad. Bueno, a este pueblo, cuando él llegó a Sunchales, era un pueblito, alguien que abrazó su profesión con absoluta entrega y con un espíritu de complementación con la comunidad, porque era una persona, digamos que campechana, se trataba con todo el mundo sin distinguir estratos sociales, y siempre con el mismo espíritu y la misma alegría de vivir, y transmitiendo siempre optimismo. En mi recuerdo del doctor Plácido, tengo una anécdota. Cuando yo antes iba a la escuela, antes de ir a la escuela primaria, en un mediodía aparecí con una hemorragia nasal muy grande. Mi mamá en ese momento estaba sola, mi papá no estaba en casa. Acudió a una empresa, Rotania Rotania y Compañía, perdón, a pedir el teléfono prestado, y lo llamó al doctor para que viniese a verme. Estaba atendiendo un parto, ni bien terminó, estuvo en mi casa.
Ahí lo pinta de cuerpo entero porque estaba a varias cuadras de donde era su clínica y llegó a atenderme. Otra anécdota de él, cuando fui a hacerle una entrevista, le he hecho varias a lo largo de su trayectoria, cuando cumplía creo que 60 años de haberse incorporado a Sunchales, y lo primero que me dijo, ¿podés creer que me sacaron la camioneta? No me dejaban manejar más. Eso habla del espíritu de él. Por más que habían pasado los años, él se consideraba como con la misma fuerza y la misma voluntad que tenía como cuando llegó a esta ciudad. Plácido dejó en lo personal una impronta fortísima en cuanto a mi conducta profesional, valga la redundancia, porque tenía una personalidad muy fuerte, muy firme, muy contundente, polémica a veces, pero siempre firme y defendiendo las convicciones. Y es lo que muchos de nosotros, y en lo mío personal, me marcó fuertemente y hace que hoy en día todavía siga ejerciendo en función de la memoria que me queda de muchas de estas cuestiones. Plácido decía, no pido ventajas ni tampoco las doy. Y es lo que yo hago en mi vida profesional y personal y me da muy buenos resultados. Y mi relación con el doctor Plácido Tita se hizo fluida a partir del año 1996, que es cuando yo regreso a Sunchales como especialista en cirugía general. Y bueno, en esa época estaba el Policlínico y el San Roque como dos entidades que hacían una medicina de otra época, podríamos decir. Había muy buena relación entre los médicos y Plácido enseguida me invitó a operar. Compartimos muy buenos momentos y toda la relación se hizo mucho más firme cuando el San Roque y el Policlínico deciden unirse para formar Clínica Sunchales. A partir de ahí, yo he conocido a Plácido mucho más y realmente no tengo recuerdos de Plácido enojado. Siempre muy buena onda, con su tonada cordobesa y contando chistes. Y como recuerdo especial de él, cuento una anécdota que una tarde él me llama por teléfono y me dice, me gustaría que me ayudes en mi última cirugía. Es una apendicitis, así que para mí fue todo una sorpresa, un honor, porque más allá del acto quirúrgico, cargaba un montón de simbolismo, por lo menos para mí, del cierre de un ciclo para él. Y fue un verdadero placer haberlo ayudado en su última cirugía. Soy Francisco Tita, médico cirujano, hijo menor de Plácido. En este pequeño homenaje que le brindamos a mi papá, quiero recordar lo que se me viene en la memoria en honor a él. El gran amor al prójimo y a Sunchales, que la ciudadanía de Sunchales después lo reconoció como uno de los tantos ciudadanos ilustres que existen en Sunchales. Hubo varios momentos felices que compartimos con él, que fue cuando me recibí, cuando me casé y cuando nació Emiliano, mi hijo, el cual lo disfrutó hasta que falleció. Además, me dejó una gran herencia de sus amigos, que fue lo del almuerzo, lo de los sábados. Soy Tita María Liliana, hija de Plácido, la más grande, de los 4 hermanos que somos. Tal vez lo mío, por haber vivido con mis padres, la última parte de su vida, yo llegaba de viaje del exterior y me encuentro que una de las empleadas me dice, ¿sabe lo que hizo su padre? No, le digo.
bueno, nos hizo limpiar toda la casa, desembalar todo, porque quiso pintar la casa. Cuando ellas me dijeron eso, dije, el papá está preparando ya su partida, porque ya sabía que estaba mal. Al día siguiente nos hace acompañar con una de las empleadas arriba a una terraza, miró todo, absolutamente todo, y dije, bueno, esta es la despedida. A los 2 días de eso, mi padre un poco se descompuso, se acostó en la cama porque medio sentado, no podía ni hablar. Vinieron 2 amigos, colegas de él a visitarlo, como siempre, Plácido y la comida eran socios. Así que me mandan a llamar de la clínica que yo estaba trabajando. Me dice uno de los colegas, a tu papá hay que internarlo. Y bueno, ya la noche se descompuso, lo llamé a Pancho, lo cargamos en el auto, lo llevamos y antes de irse se despidió de mi madre, hizo una vuelta a la mirada de la casa y ya después nunca más volvió. Para mí fue un ejemplo de vida y la única herencia que me dejó fue su grandeza. Y es algo que reza en una placa que le dejamos. Soy Estela Tita, hermana tercera de mis 4 hermanos. Aquí estamos para hablar del papi. Algunas anécdotas y lo que más uno siente, lo que más nos dejó, cuánto tenemos para decir de don Plácido, pero la enseñanza pura. Como hombre, sencillo, humilde, trabajador, todas las cosas que nos llegó a inculcar a nosotros, tanto en la facultad como una anécdota que me decía siempre, todo lo que ustedes pueden aprovechar en los hospitales, ya que tienen eso, aprovechenlo. No vayan y estén todo el día en el bar ni hablando. Anécdotas, miren, pero claro, nosotros estábamos en otra generación donde hacíamos una especialidad. Entonces, cuando uno venía a los pueblos o venimos después de Córdoba, pensaba que se llevaba a todo el mundo por delante por tener una especialidad. Entonces, el trato del paciente, la calidez que nos enseñó y cómo nos trataba y cómo nos enseñó, lo aprendí de él. La clínica médica, la enseñanza de todas las cosas de un pueblo, la aprendí de él. No, cuando estábamos nosotros, primero, yo digo siempre, primero fue la medicina. Así lo viví, lo sentí, las experiencias que tuvimos. Segundo éramos nosotros, no sé si no segundo era el fútbol, porque hasta mi mamá cuando se casó, él contó que se casa en Cruz del Eje al mediodía y a la tarde se vino a ver a Belgrano, a Córdoba. Así que él era en eso, yo creo que segundo es el fútbol, que hasta ahora creo que para todos los hombres primero el fútbol, después y después nosotros. Si yo estaba también en mi cumpleaños de 15 y tenía que bailar el baile, lo llamaron. Esperen que tengo que ir a atender a un paciente. Y dejó, fue a atender al paciente, vino, se puso un saco de un color, pantalón de otro. Yo sí, igual. No, nunca le interesó otra cosa, pero primero estaban los pacientes. Tengo que salir de vacaciones, otra anécdota. ¿Y qué hacía él? Traía su agenda de partos. Entonces él contaba, no, acá esta fecha no, porque esta tiene que tener familia. Y las veces que nos quedamos con las valijitas ahí, sin salir, pues ya. Así que eso es impagable. Y bueno, después yo siempre rogué que cuando se vaya que no sufra, que no le toque, que no sabiendo medicina, que no esté postrado en la cama, pero fue toda una semana de como decir, de lucidez, como contaba mi hermana, y tráeme a mi mamá, y tráeme esto, y tráeme lo otro, y despidiéndose. Eso, bueno, es difícil, despidiéndose. Déjenme, pague esa luz, y bueno,
tranquilo, yo creo que en paz y tranquilo con toda la familia, con todo eso. Creo que por lo menos hasta último momento lo vivió. Y los perros era su adoración. Soy Carlos Tita, uno de los 4 hijos que tuvo Plácido. Lo que puedo decir de mi padre, bueno, mucho ya está expresado y muy bien en este documental de Plácido. Entre las anécdotas, lo único que puedo contar, algo que no hayan comentado, no sé. Bueno, él siempre fue un fanático del fútbol, quería muchísimo libertad y fue hincha fanático de Belgrano de Córdoba, su Belgrano de Córdoba. Como anécdota, cuando cumple los 100 años Belgrano, uno de sus jugadores emblema era Luis Fartime, que hoy es el presidente de Belgrano. Vino porque tenía una relación con Sancor Seguro y vino y lo llamaron a mi papá y le regaló el libro de la historia de los 100 años de Belgrano. La verdad que fue bastante para él, estuvo como una semana, ¿no es cierto?, riéndose y con, bueno, la satisfacción de que su querido club se acordara. Sí que hablaba, bueno, de lo humilde que era. Me acuerdo una vez cuando me va a visitar a Córdoba, me dice, llévame, dice, a visitar al abuelo al cementerio San Jerónimo, donde descansaban sus... Nosotros fuimos al cementerio y cuando salimos lo encontré muy compungido, muy triste. Ya tenía sus 80 años, ¿no? Y entonces se me ocurrió preguntarle, ¿qué te hubiera gustado en la vida que no hayas hecho? Pensó un poco. ¿O qué hubieras querido hacer en la vida o qué te hubiera gustado tener en la vida? Pensó un poco y dijo, me hubiese gustado jugar más al fútbol. Eso hablaba de la sencillez de nuestro padre. Hay personas especiales o diferentes, en las que el compromiso con su destino es irrenunciable. Generosamente dotados de voluntad y perseverancia, cumplen su designio con apasionamiento. Con sacrificio y decisión vencen las dificultades que pudieran frenar su ocupación. Ellas son parte de una realidad que reclama su presencia. Nada era impedimento para que él emprendiera el camino y estuviese presente y actuando en las dolencias y necesidades de los pacientes.
Un médico digno sabe de esfuerzos y de sacrificios. El doctor lo sabía. Dedicó su vida al arte de curar. Fue un servidor público comprometido con la ética. Profesaba con certeza que el médico es de pacientes y no de clientes. Más allá del esfuerzo que requiere la absoluta entrega a la profesión, siguen presentes en él el recuerdo, la abnegación, la esperanza y la certeza de sabiduría. El doctor Plácido Tita fue un ejemplo en Sunchales. Desempeñó su trabajo superando y soportando noches oscuras, tormentas, calor, lluvia, barro y sequías. Ejemplo de humanidad y sencillez, dotado de experiencia, tenacidad, conocimiento de vida. Cultivaba la empatía, el amor a la profesión, la búsqueda de la excelencia, y obsequiaba en el momento imprescindible la mirada y la frase de consuelo.